Y si ese obstáculo, esa situación difícil, en un tiempo se convierte en una oportunidad y bendición, rara vez pensamos así, pero lo cierto es que sucede todo el tiempo. Frente a este elemento, en el episodio de hoy te traigo una interesante entrevista con una persona que se ha transformado y que enseña a otros a hacer lo mismo. Te invito a que la veas, la escuches. Es una increíble, excelente lección en la que además nos va a hablar del emprendedor digital y del liderazgo. Escucha y ve la versión sin cortes comerciales y con acceso anticipado de este video podcast ingresando a patreon.com/desconéctate. Si sientes que debes desconectarte de tu día a día, de las noticias, de los problemas y de cualquier elemento que te aleje de tus sueños y metas, reconectarte con tu verdadera esencia, con tu yo soy, y con esto crear tus resultados, pues tú eres el o la artista de tu vida. Estás en el lugar correcto. Te doy una cordial bienvenida al video podcast Desconéctate, reconéctate y crea tus resultados. Mi nombre es Andrés J. Gómez y estoy aquí para acompañarte en un viaje transformador hacia tu mejor versión a nivel personal, familiar, de pareja, profesional y en los negocios. En cada episodio te invitaré y motivaré para que vayas tras tus sueños y metas, creando estrategias para lograrlos, construyendo con paciencia y sabiendo que con enfoque y acciones masivas lo podrás lograr. Así que si estás listo, lista para dar el siguiente paso hacia una vida plena, suscríbete, comparte este video podcast con quien quieras inspirar y acompáñame en esta aventura. Este episodio es traído gracias a mi libro, ebook y audiolibro Yo Soy Imparable. Conoce más ingresando a yosoyimparable.com. ¿Quieres tomar acción e ir tras la vida de tus sueños? Para esto, te invito a conocer la otra cara de este video podcast, que es la membresía y plataforma Crea tus resultados. Además, para que aproveches un descuento de por vida del 30% sobre el precio que encuentras en la página web, que es creatusresultados.com. Y este descuento estará activo mientras mantengas activa tu membresía, es decir, no la dejes vencer. Utiliza el cupón Crea tus resultados, todo pegado, al momento de hacer tu compra para activar este descuento. Encuentras más información en las notas del episodio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te agradezco por estar viendo y o escuchando un nuevo episodio del video podcast Desconéctate, reconéctate y crea tus resultados. Hoy voy a estrenar en este episodio una entrevista con una persona que tiene una historia increíble y que ha sido motor y es el guía de muchos emprendedores en los últimos años en España y en América Latina, el señor Ismael Briasco, bueno, del cual también a mí me ha ayudado bastante, ha sido mi maestro. Esta entrevista realmente la grabé a mediados del año pasado en el formato anterior, la iteración anterior de este video podcast, que antes se llamaba Yo Soy Imparable, ese Yo Soy Imparable que tiene que ver con mi libro del mismo nombre. Sin embargo, por varios cambios que el año pasado llevé a cabo en mi vida, a nivel personal y profesional, no lo publiqué, lo tenía en mis pendientes y hoy lo estoy haciendo. La historia de Ismael es muy interesante, espero que te guste y que obtengas mucho valor frente a lo que nos va a compartir a continuación. Y hoy nos acompaña alguien que realmente es imparable, que tiene una increíble historia que traigo en este momento a pantalla. Para mí ha sido un profesor, un maestro y bueno, ahora también un amigo, que es Ismael Briasco, CEO de LinkedIn y creador digital. Ismael, ¿cómo estás? Muy bien, Andrés, un placer estar acá con vos. ¿Cómo estás? Un gustazo. Todo muy bien, ahorita con una diferencia horaria. Yo estoy en Colombia, Ismael está en España con un delicioso mate. Y les cuento un poquito más acerca de Ismael. Él es emprendedor digital con más de 25 años de experiencia, fundador de psicofx.com en el 2000, que fue una comunidad que llegó a tener 20 millones de visitas mensuales. ¡Wow! Y ahora lidera linkup.me, es asesor de empresas que, bueno, nos ayuda a crecer en LinkedIn. Por ahí fue que conocí a Ismael.
Es un apasionado por el crecimiento personal y el liderazgo auténtico. Ahorita nos va a hablar más acerca de ese tema de liderazgo auténtico. Su mayor logro, ver crecer a sus 3 hijas. Entonces, con esta pequeña introducción, con esta pequeña descripción, Ismael, te hago la primera pregunta que es con la que me gusta iniciar este programa y es tener una mirada 360 grados, breve, precisa. ¿Quién es Ismael Briasco? ¿Cuál es tu historia? Uf, esas preguntas que son profundas. A ver, soy una persona imparable, definitivamente. Creo que me defino como un imparable. Una persona muy resiliente que, que no nací emprendedor o no me consideraba emprendedor cuando era joven, pero no me daba cuenta que en realidad sí lo era, ¿no? Porque para mí que es emprender, es hacer, es tener esas ganas siempre de hacer cosas nuevas, de explorar, de no quedarse cómodo, ¿no? Eh, Trabajé casi 15 años en el mundo corporativo y mientras trabajaba en el mundo corporativo comenzaba Internet, comenzaba esta fiebre de Internet y en el 2000 se me ocurre crear un sitio, ese sitio explota, llega a ser, como contaste recién, una de las comunidades más grandes de habla hispana, llegó a tener 20 millones de visitas únicas por mes y fue mi puntapié para irme del mundo corporativo y dedicarme full time a emprender, intentando convertir ese hobby, esa pasión que fue ese sitio, en una empresa donde llegamos a ser más de 40 empleados, a levantar inversión de Silicon Valley. Fue un camino muy interesante que me transformó a nivel personal, porque tuve que salir de mi modo, yo era una persona muy técnica, muy nerd, y reconvertirme a alguien que necesitaba aprender otro tipo de habilidades, ¿no? De cómo gestionar equipos, cómo gestionar personas, marketing, ¿no? Un montón de habilidades que un ingeniero en sistemas, que era lo que yo estudiaba en ese momento, no teníamos. Y fue muy interesante porque me permitió transformarme muchas veces y en esas transformaciones, una de las mayores transformaciones tuvo que ver con darme cuenta que necesitaba conectarme con las personas. Y en ese camino estudié coaching, estudié también bueno, un montón de ramas relacionadas con el coaching, no voy a entrar en todos los detalles, pero todas relacionadas con las habilidades blandas, y esa transformación me lleva a darme cuenta que para ayudar a las empresas, principalmente a los líderes, necesitaba poder entenderlos, y desde ahí empecé a construir mi marca personal y a empezar a comunicar a través de LinkedIn todo este tipo de aprendizaje que tenía, y hoy en día me considero eso, ¿no? Un gran creador de contenidos, una persona que está constantemente transmitiendo todo lo que aprende, no lo que sé, porque creo que hay una gran diferencia, ¿no? Creo que somos, eh, o en este momento deberíamos todos ser eternos aprendices, y en ese eterno aprendizaje me encanta ir compartiendo todo lo que voy aprendiendo con el resto de las personas. Creo que traté de resumir lo máximo que pude. Excelente, excelente resumen. Y bueno, vamos a empezar a profundizar varias etapas de tu vida, de tu historia laboral y, bueno, más que todo laboral, pero de pronto algo personal. Y tomémoslo, bueno, por etapas. Entonces, empecemos por este tema, y no sé si lo estoy diciendo bien, porque, bueno, aquí tiene una P, pero no sé si es P silenciosa. ¿Qué te inspiró a fundar psicofx.com y cómo fue el proceso de convertirlo en una comunidad que, como tú ya bien lo explicabas, fue muy influyente en el mundo hispano? Bien, se pronuncia PsicoFXP, pero despreocupate, todo el mundo lo ha llamado PsicoFX, PsicoFix, PsicoFox, de lo que se te ocurra. Era el anti-marketing el nombre de esa empresa. ¿Qué me lleva a fundarla? Fue, como decía antes, en el año 2000, de hecho el 15 de noviembre del 2000 fue el día que la creé. Yo en esa época participaba mucho en comunidades de chat. En esa época, imagínate, estamos hablando antes de las redes sociales. Internet apenas tenía 3 o 4 años, dependiendo del país. En Estados Unidos 4, pero por ahí en el resto de Latinoamérica apenas 3. Y en ese momento la forma de poder conectarte con otras personas era a través de los chats, ¿sí? Había plataformas de chat, se llamaban IRC, y yo estaba en un chat donde éramos todos nerds, todos trabajábamos en sistemas, y una de las cosas que hacíamos era compartirnos todo el tiempo lugares de donde conseguir software. Bueno, en una época donde la piratería era muy común porque nada llegaba a Latinoamérica. Entonces, si no lo conseguías pirata, no lo conseguías, no hay otra forma. Entonces,
ahí compartíamos todo y el problema es que se perdía. Todo lo que compartíamos ahí, si vos entrabas al chat un día después, con toda la conversación era imposible encontrar lo que se había hablado hacía 2 o 3 días. Entonces un día le digo a todo ese grupo, che, ¿por qué no creo un foro? Los foros estaban empezando a tener popularidad. No creo un foro y publicamos en este foro todo lo que vamos compartiendo para que no se pierda, para que lo podamos encontrar más fácil. Y de esa idea tan simple se me ocurre crear este sitio, que no tenía nombre, en ese momento era un IP nada más, y la comparto con esta comunidad, que eran 30 personas, y bueno, y esa comunidad, claro, el foro empieza todos los días a tener contenido, se empiezan a recomendar entre sí, y empieza a crecer, a crecer, a crecer. Aparecen algunas personas que me dicen, Isma, ¿querés que te ayude a administrarlo? Años después terminan siendo mis socios, y bueno, hoy hasta son grandes amigos de la vida. Y casi sin querer, queriendo, ese hobby, esa comunidad que era con ese fin de poder compartir conocimiento, termina con los años creciendo a tal volumen que en un momento, cuando me doy cuenta, digo, che, esto me puede dejar plata. O sea, esto podría vivir de esto tranquilamente. Estamos hablando del año 2004, 2005, cuando Google lanza Google AdSense, que es la forma de poder monetizar un sitio web a través de la publicidad de Google. Y me acuerdo que puse el primer código de Google AdSense en el sitio y ese día me dejó $10. Hice la cuenta y dije, epa, son $300 al mes. Con esto pago el hosting. Y viste, y empecé a razonar y dije, ¿y qué pasa si crezco con tráfico? ¿Tengo más plata? Y me di cuenta ahí que mi sitio no tenía SEO, no estaba posicionado en Google. Entonces me ocurre abrir el sitio para que Google indexe todos los contenidos y de golpe paso a ganar de $10 por día a $100 por día. Y de golpe ya era otro número, eran $3.000, era, esto es más que un sueldo, más en esa época. Bueno, y ahí la cabeza nos empieza a cambiar, ¿no? Empezamos a darnos cuenta que teníamos entre manos algo que se podía convertir en una empresa, en un negocio, y al mismo tiempo disfrutarlo, porque lo disfrutábamos un montón, era nuestro hobby, ¿no? Y bueno, 2 años después termino renunciando yo trabajaba en Telefónica en ese momento, termino renunciando a Telefónica, y mis socios también a sus empresas, y nos dedicamos los 4, éramos 4, que nos dedicamos a mantener el sitio, nos dedicamos los 4 full time a convertir ese hobby en una compañía, y bueno, y pasó de todo. Digo, si te lo resumo, son muchos años, pero en definitiva, en todo ese camino aprendimos de todo, aprendimos a cómo vender publicidad, a cómo armar equipos, a cómo convertir un simple foro en una red social de contenidos, cuando las redes sociales era un concepto muy vago todavía. Lanzamos un portal, empezamos a generar contenidos más editoriales, y todo eso fue, para mí, yo lo digo, PsicoFXP fue mi MBA en la calle, ¿sí? Como que aprendí sobre la marcha, a los golpes. Y cuando me quise dar cuenta, empezaban a aparecer las redes sociales y digo, bueno, ¿cómo reconvierto esto para poder adaptarme a estas nuevas épocas? Ya la empresa éramos bastantes personas, éramos por ahí unas 15 personas. Levantamos un fondo de capital de Silicon Valley, fui a conocer un par de inversores allá y nos invierten $1.200.000 en ese momento para reconvertir a Sico en una red social. Y en ese camino, bueno, ahí crecimos, llegamos a ser 40 personas, y en el medio de ese proceso aparece lo que se suele llamar un Black Swan, un cisne negro, que fue Google en este caso, que nos cambia las reglas del juego, decide no darle más importancia en los resultados de búsqueda a los contenidos orgánicos, a los contenidos generados por los usuarios, y de golpe pasamos de tener 20 millones de visitas únicas al mes siguiente 19, 18, 15, y cuando nos queremos dar cuenta dijimos, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo nos reconvertimos? Y bueno, en ese proceso fue muy difícil esa reconversión y terminé cerrando la compañía en el año 2014, 2013. Que hoy, por suerte, cuando lo miro para atrás, fue una de las mejores decisiones de mi vida. Haber cerrado la empresa en ese momento fue lo peor, ¿no? Era muy duro. Pero hoy, mirándolo para atrás, fue mi mayor aprendizaje porque pude valerme de mí mismo, al demostrarme a mí mismo, lo de la redundancia, de que tenía los skills para poder crear otro emprendimiento y seguir emprendiendo, y no había sido simplemente casualidad lo que había pasado con Sico. Muy
interesante, muy valiosa esa historia y ese análisis que haces, Ismael. Y quisiera ahora hablar, bueno, de lo que estás haciendo ahorita, que también lo mencionamos al inicio. ¿Cuál ha sido especialmente ese mayor desafío que has enfrentado en esta nueva etapa en crear y liderar linkup.me? Bueno, y que nos cuentes un poquito acerca de esto y cómo has superado esos desafíos, cómo te has seguido reinventando. Creo que reinvención es mi segundo nombre. Definitivamente. A ver, LinkedUp o LinkedUp surge también como casi sin querer y como una necesidad. Yo en el 2016, después de crear varias startups y algunas con éxito y otras no tanto, la última en particular decido irme de esa compañía por diferencia con los socios. Y en ese momento ahí sufro una gran transformación donde digo, no quiero saber más nada con socios, no quiero saber más nada con inversores, basta del mundo start, basta de este objetivo de volverme millonario vendiendo una compañía a un gran comprador y decido volverme un solopreneur o volverme en ese momento el concepto solopreneur no existía, volverme un consultor y en ese momento empecé a hacer consultorías en marketing digital, que era uno de los mayores expertise que tenía, y me empiezo a dar cuenta de dos cosas. Una, que ahí viene la gran transformación, una de que cuando me empiezo a meter en las compañías, el mayor problema que tenían las compañías no era tanto el desconocimiento digital, que por supuesto era enorme, pero el desconocimiento digital en realidad estaba muy arraigado también a un montón de creencias limitantes, a un montón de paradigmas culturales de los dueños de las empresas que no les permitían cambiar. Querían implementar lo digital manteniendo su mentalidad analógica y eso no les permitía tener resultados. Y ahí me empiezo a dar cuenta que tenía que ayudarlos de otro lugar, ¿no? Necesitaba ayudarlos más del lado del liderazgo, más del lado del autoconocimiento. Pero por el otro lado, el otro gran descubrimiento que hago ahí es, claro, que yo estaba acostumbrado a que en todas mis empresas y en todo mi historial como emprendedor, siempre tuve equipos, siempre tuve socios que hacían por ahí el rol de venta o el rol más vendedor, y yo estaba más en un. Por ahí tenía un rol vendedor más alto nivel, ¿no? Venderle a un inversor, venderle a un gran cliente, pero no la venta diaria. Y no tenía habilidades de venta y no estaba acostumbrado a salir a buscar clientes. Y ahí es cuando, en 2016, cuando descubro que, claro, mis clientes como consultor estaban en LinkedIn. Entonces ahí empiezo a usar LinkedIn como una herramienta para encontrar prospectos para mi consultora. Y eso me lleva a, con mi mentalidad tecnológica, digital, de growth hacker, a decir, bueno, no quiero hacer este trabajo manual, quiero automatizarlo. Y bueno, y ahí me meto mucho a entender cómo optimizar todo ese proceso, automatizarlo de una manera de que yo no tuviera que estar tan encima en el día a día de la prospección. Eh, y ahí empiezo a entender muy fuerte LinkedIn. eh, y eso me lleva, sin querer queriendo de alguna forma, a darme cuenta que eso que estaba haciendo para mí lo podía aplicar en mis clientes. Entonces empiezo a aplicarlo en mis clientes, les empieza a funcionar, pasan 4 años, aparece la pandemia, y cuando aparece la pandemia digo, yo estaba haciendo en ese momento transformación digital y mucho de mi trabajo era ir a las oficinas de los clientes, a sentarme con los equipos, a hacer transformación cultural, mucho workshop y mucho presencial. Y en ese momento de la pandemia que había que transformarnos a lo digital puro, si bien yo podía transformar mucho de ese trabajo, hacerlo digital, perdón, me doy cuenta que muchas compañías iban a necesitar empezar a vender en digital y yo tenía la forma de hacerlo y ahí decido que esto que yo hacía para mi empresa y que estaba aplicando en algunos clientes de manera más como un servicio apenas, dije, para esto puede ser una empresa en sí misma y ahí decido crear LinkedUp con el fin de ayudar a las empresas a entender LinkedIn, a desarrollar estrategias, a implementar automatización. Y abril, un mes después de que arranca la pandemia, ahí lanzo LinkedUp y bueno, y redirijo prácticamente toda mi energía y mi foco en LinkedUp y en hacer crecer el negocio. Y aparte fue tal la demanda
que casi obligado me fue llevando a convertirme en un referente y enfocarme 100% en el mundo LinkedIn. Bueno, esa ha sido como la última etapa de tu carrera. Y hay un concepto que, bueno, no tengo claro en qué momento nació, pero que me parece muy interesante, que tiene que ver con el liderazgo, pero el liderazgo auténtico. Entonces, por favor, cuéntanos, compártenos, explícanos acerca de este concepto y en qué momento te diste cuenta de su importancia y cómo lo has aplicado en tu vida profesional. Está buena la pregunta, porque creo que es cross. Es algo que no fue, viste, de un día para el otro, algo que fue sucediendo. Sucedió primero cuando tenía equipo y tenía mis empresas, antes digamos, de volverme un solopreneur, eh, que tuve que desarrollar un montón de habilidades de liderazgo y me llevó a entender qué estilo de liderazgo quería aplicar. Y mucho de eso me obligaba a mirar para atrás y decir, ¿cuál fue, quiénes fueron los líderes que tuve en mi pasado en el mundo corporativo que me transformaron o que realmente me impactaron? Y me di cuenta, y ahí empecé a entender qué estilo de liderazgo a mí me gustaba. Y dije, bueno, ¿cómo me convierto yo en ese líder que a mí me gustaba tener? Primer paso importante, ¿no? Ser lo que quiero, como dice mi amigo Jorge Inda, ser lo que quiero ver en el mundo, ¿no? Entonces, primero creo que esa fue la primera forma de darme cuenta de que tenía que implementar un liderazgo distinto al que se venía utilizando en muchas empresas. Después me di cuenta que ese liderazgo que lo apliqué y que fue muy disruptivo para la época, cuando empecé a hacer consultoría, empecé a notar que muchas de las empresas seguían teniendo un liderazgo muy pongámosle un título noventoso, ochentoso, muy autoridad, ¿no? De dar órdenes, muy de jefes más que de líderes, y empecé a darme cuenta que si las compañías seguían con ese estilo de liderazgo, era muy difícil que pudieran transformarse a entender el mundo digital, porque la transformación digital no es solamente una cuestión tecnológica, sino entender que hay que trabajar de otra manera, hay que entender a los clientes de otra manera. Y ahí me empiezo a cuestionar, y eso me lleva por el camino que contaba antes de estudiar coaching, y estudiar coaching fue mi mayor transformación. O sea, cuando estudio coaching, lo que me ayuda es el primer año, para el que por ahí no conoce lo que es el coaching, el primer año de coaching, son 2 años el primer año de coaching, lo que vos haces es mirarte para adentro, ¿no? Transformarte a vos mismo. Cuestionarte un montón de creencias, la forma en que hablas, la manera en que te conectás con los demás, la manera en que pensás. Y el segundo año es trabajar en los demás. A mí ese camino del coaching me redescubro a mí mismo y me descubro no solamente con que el estilo de liderazgo que yo quería implementar o que quería llevar a cabo, y que en parte ya lo veía haciendo, pero ahí lo entiendo mejor, era esto de un liderazgo en servicio, ¿no? Un liderazgo que está al servicio de las personas, un liderazgo más auténtico. Y cuando hablo de liderazgo auténtico tiene que ver con esto de amigarse con la vulnerabilidad, ¿no? Venimos de un estilo de liderazgo, de un mundo de liderazgo donde el líder parecía alguien intocable, alguien perfecto, ¿no? El líder no se equivoca, el líder está allá arriba de un pedestal, y el líder es un ser humano más. Digo, para mí un líder que nunca se equivoca, para mí es cuestionable. No se equivoca porque está ocultando sus errores, porque en realidad si no te equivocás no sos un ser humano, y si no te equivocás no evolucionás. Parte de aprender es equivocarte, y en el mundo digital más aún, donde necesitamos implementar las cosas muy rápido, que inevitablemente te lleva a equivocarte o a cometer errores, pero que son errores que si lo mirás como aprendizajes, genera una evolución. Entonces, en ese camino, yo empiezo a tener un montón de micro transformaciones. Una de ellas tiene que ver con el coaching y la otra tiene que ver con redescubrirme como un comunicador, porque en el proceso de usar fuerte LinkedIn, de meterme fuerte en LinkedIn, me doy cuenta de que o que yo quería, porque vi que era uno de los caminos, construir una marca personal era un camino casi necesario para poder no solo liderar puertas adentro, sino liderar también hacia afuera.
Entonces, en ese camino de crear mi marca personal, empiezo a meterme mucho más de lleno en el mundo del liderazgo hacia afuera, a comunicarlo, a ayudar a este camino de aprendizaje mío, a transmitirlo y a contar a mi audiencia esa experiencia que yo estaba viviendo en esa transformación. Y eso me lleva a conectarme muchísimo más con mi audiencia de un lugar distinto, no de un lugar de un experto sino de una persona como cualquier otro que se está transformando, que está aprendiendo y que comparte su aprendizaje. Y creo que ahí está por ahí el mayor valor que veo o que vuelve el feedback de mi audiencia, y por eso pongo tanto hincapié en esto de el liderazgo auténtico, ¿no? Me muestro tal cual soy y muestro mi aprendizaje y muestro mis errores y muestro mis aciertos también. Qué valioso, qué interesante mostrarlo de esa forma. Con esto, Ismael, te invito a una corta pausa y ya regresamos. No siempre tenemos que sabérnoslas todas. Está bien equivocarnos y fracasar, al igual que cuando decidimos cambiar de ruta porque lo que veníamos haciendo ya no nos gusta. Y qué bueno poder contar con personas que ya hayan pasado por algo similar, que nos den ideas, aliento, contactos y más. Yo soy emprendedor desde mediados de los años 90, cuando todavía está en la escuela, en el colegio. Y por favor, no haga las cuentas. Yo sé que la ruta emprendedora y empresarial, así como a nivel profesional, no siempre es fácil. Muchas veces es retadora y muy solitaria. Por eso, junto a un increíble equipo, creamos la comunidad y plataforma Crea tus resultados, en la que acompañamos a personas como tú, en la que puedes definir, lograr y mejorar tus metas, desde lo empresarial a lo laboral, pasando por temas personales. Además, no solo te acompañaremos, sino que tendrás acceso a clases en diferentes temáticas que te apoyarán, al igual que herramientas tecnológicas de primer nivel. Conoce más ingresando a creatusresultados.com y recuerda aprovechar el descuento de por vida del 30% sobre el precio de lista, el cual estará activo mientras mantengas activa tu membresía, utilizando el cupón CREATUSRESULTADOS, todo pegado, al momento de iniciar tu compra. En esta corta pausa quiero invitarte a que conozcas mi libro Yo Soy Imparable. Este libro, que también está disponible en formato de ebook y audiolibro, es un reto para que realmente lleves tu vida a ese nivel que siempre has soñado, sin importar dónde te encuentres hoy, con lo bueno y lo malo. Y es que puedes lograr convertirte en esa mujer o ese hombre realmente imparable. Te invito a conocer más ingresando a www.yosoyimparable.com y en las notas del episodio encontrarás más información. Regresamos acá con Ismael Briasgo con una historia muy interesante. Y la siguiente pregunta que te quiero hacer, Ismael, es ¿cómo ha influido en tu experiencia tanto personal como profesional la forma como has abordado estos temas de crecimiento personal? Y aquí lo más interesante y lo diferente, ¿cómo lo has abordado también frente a la transformación digital? Ajá. Bien. Voy a arrancar al revés. ¿Cómo lo abordé en la transformación digital? A nivel personal, te diría que soy una persona que no se tuvo que transformar digitalmente porque soy una persona digital desde mis 14 años. A pesar de que no soy un nativo digital, soy un inmigrante digital, me considero un nativo, ¿sí? Porque, de nuevo, comencé por ahí distinto al resto de mi generación, muy tempranito con este mundo, entonces nunca me tuve que transformar. Ahora, con respecto a ayudar a las empresas en la transformación digital, para mí fue clave el tema del coaching, porque el coaching y todo un montón de procesos que hice de transformación personal, porque me permitió poder pararme desde un lugar, como decía antes, no desde un lugar de te enseño a, sino desde un lugar de te escucho, te entiendo, trato de comprender la problemática y desde ese lugar de comprensión intento abordar, cuando lo hacía, porque ahora ya no estoy más enfocado en ese mundo de transformación digital, pero cuando trabajaba como consultor de transformación digital, me
podía ayudar a ese líder, a esa compañía, a transformarse poniéndome sus zapatos entre comillas, ¿no? Porque es imposible ponerse en los zapatos del otro, pero por lo menos desde una escucha activa. Creo que uno de los mayores aprendizajes que uno tiene cuando estudia coaching es esto de la escucha activa, ¿no? Aprender a escuchar al otro no solamente con lo que está diciendo, sino con la forma en que lo está diciendo, con lo que hay atrás de lo que está diciendo, y de esa escucha activa realmente poder conectar con la problemática y dar una solución más integral. Y con respecto a esa transformación en lo personal, me pegó en muchos lugares. Mirá, me ha pegado desde. Yo tengo 3 hijas, tengo 2 hijas adultas ya, una de 22 y una de 20, y una pequeñita de 5. Me ayudó muchísimo en mi manera de comunicarme con ellas, de comunicarme con mi pareja, de comunicarme con las personas, porque si yo voy me retrotraigo hacia el Isma de hace 15 años atrás, ponele, era una persona que no tenía escucha, por ejemplo. Intentaba imponer mis ideas o intentaba imponer mi manera de hacer las cosas. El coaching y toda esta transformación, lo que una de las mayores cosas que me aportó es esto de parar, ¿no? De aprender a escuchar al otro, de aprender a entender que el otro es un auténtico otro y que puede tener una mirada diferente del mundo, puede tener una opinión diferente del mundo, y que porque la tenga no lo hace inválido o válido, simplemente es otra, ¿sí? Y puedo estar o no de acuerdo, pero tengo que respetarla. Entonces eso a mí por lo menos me impactó muy fuerte, porque me ayudó incluso a encontrarme como comunicador también. Yo me di cuenta que, de hecho, tenía la creencia de que yo no era una persona que no sabía hablar, que no sabía comunicarme, que tenía que no había nacido con ese chip, y te juro que ese era mi pensamiento. O sea, yo no nací con el don de la comunicación. Me lo dije durante tantos años que me lo creí, hasta que en un momento, y en esta transformación y en este autodescubrimiento, me di cuenta que es una creencia, no era real. Me había convencido de algo que no es algo que venga naturalmente en nadie, a menos que tengas un problema, no sé, genético. Y por ejemplo, al poder descubrir eso, me redescubrí y dije, puedo comunicar, puedo desarrollar esa habilidad. Y no solamente la desarrollé, sino que la descubrí como una habilidad enorme, que hoy en día es de una de las cosas que más disfruto hacer. Entonces, fíjate vos, si no me hubiera transformado, hoy no estaríamos acá charlando definitivamente, porque no hubiera construido mi marca personal, no hubiera pasado todo lo que pasó con LinkedIn, no tendría LinkedUp, te lo aseguro, y probablemente, no quiero exagerar, pero creo que capaz que ni siquiera estaría viviendo acá en España, porque quizás ni me hubiera animado a encarar a mi actual esposa. Quizás, digo, no lo sé, es imposible saber, ¿no? Pero, digo, la transformación que a mí me trajo el autoconocimiento, creo que definitivamente me hizo volver a nacer de alguna manera, como persona, ¿no? Te entiendo totalmente, porque yo creo que si yo no hubiera tenido esa autotransformación, tampoco estaríamos hablando el día de hoy. Pero la vida, como tú decías al principio, la vida te va llevando por los caminos que son, con obstáculos y todos. Y todo, perdón. Y bueno, acá nos ven, nos escuchan, porque es todo tanto en video como en solo audio, muchos emprendedores, emprendedoras que están comenzando y que se están enfrentando precisamente a los obstáculos que aparentemente son insuperables. ¿Tú qué le dirías a quien está iniciando en este tema de los negocios físicos o digitales y dice, me encontré el obstáculo, hasta aquí llego yo? Bueno, primero, es una frase trillada, ¿no? Pero por trillada no quiere decir que sea inválida. Nada es insuperable excepto la muerte. Nada. Todo se puede superar con mayor o menor costo, pero todo lo podemos superar. Y por superar no significa que tenemos que ser tosudos y darnos 20 veces contra la misma pared, ¿no?
A veces superar implica reconocer, ok, hasta acá llegué y este no es el camino, voy por otro camino o voy a ir por otro, directamente voy a cambiar absolutamente de carril, ni siquiera voy a agarrar una bifurcación. Pero reconocer eso también es parte de. Ahora, quedarme parado y decir, esto es imposible, no lo voy a sortear de ninguna manera, te aseguro que nada va a cambiar. O sea, la única manera de que las cosas cambien es dando ese pasito para adelante, ya sea, de nuevo, en la misma dirección en la que vas, intentándolo nuevamente, o buscando una bifurcación o cambiando absolutamente de carril. Te doy un ejemplo que me pasó. Yo me autoconvencí después de mi primer fracaso, vamos a ponerle comillas, cuando cerré Psychof XP, me autoconvencí en ese momento de que yo le tenía miedo al fracaso. O sea, la experiencia de haber cerrado mi primera empresa, de haber tenido que despedir 40 personas, con todo lo que eso implicó, me llevó a creerme que uno de mis grandes miedos era miedo a volver a fracasar. Entonces, todo lo que hacía, si bien lo hacía porque soy una persona que no puedo parar, soy un imparable, lo hacía con miedo, lo hacía con el miedo a ver, ¿y si vuelvo a fracasar? Y siempre estaba con ese miedo, siempre ese miedo me perseguía, y cada vez que se aparecía una traba, me costaba, ¿no? La pasaba muy mal. Un día lo fui a trabajar este tema, porque me salió un cliente muy grande en Paraguay, y tenía que viajar todos los meses una semana, y me empecé a convencer de que yo no lo iba a poder lograr, y que era un impostor. Bueno, ahí empezó el síndrome del impostor. Y trabajando este tema, claro, yo me daba cuenta, la sensación que tenía era que me pegaba siempre contra una pared de hormigón y que no, estaba intentando atravesar una pared de hormigón y no podía atravesarla. Y una coach, trabajando con una coach, me hizo ver que esa pared de hormigón no era una pared de hormigón, era yo mismo, era mi mejor versión diciéndome, pedime permiso, animate a pasar, animate a ser tu mejor versión. Y te juro que parece tonto, pero tuve una conversación conmigo mismo, con ese Ismael sin límites y animándose, y fue tan simple como darme cuenta que mi miedo no era miedo al fracaso, sino era miedo al éxito, era miedo a ¿y qué pasa si me va bien? ¿Cómo lo voy a manejar? Y me cambió absolutamente la cabeza, porque el darme cuenta que mi miedo era un miedo al éxito me hizo absolutamente borrar ese miedo. Porque dije, lo peor que puede pasar si lo intento, seguramente va a ser mejor que donde estoy. Entonces, automáticamente, obviamente hice ese viaje, ese cliente lo mantuve durante un año, viajé todos los meses a Paraguay, me fue espectacular, y ahí me empezó a cambiar la cabeza y empecé a animar a hacer cosas que nunca hubiera hecho, como hacer un canal de YouTube, como empezar a hablar en videos, y siempre empecé a ponerme esa mentalidad por delante de que todo lo que hiciera me iba a llevar un pasito más adelante de donde estaba parado hoy, con lo cual nada podía ser peor de donde estaba hoy. Y eso para mí fue totalmente transformador, absolutamente transformador. Ismael, en este proceso de la transformación personal, del autoconocerse, hay dos palabras que son fuertísimas y absolutamente clave: resiliencia y adaptabilidad. Quisiera que por favor nos compartieras una experiencia precisamente que haya sido clave para ti, que te ayuda a moldear esta visión, este Ismael 2024, y diría yo que Ismael todavía en desarrollo, acerca de la resiliencia y la adaptabilidad, perdón, precisamente en esta ruta emprendedora y en el mundo digital. Bueno, mucho de lo que conté tiene que ver con la resiliencia. Eh, a ver, cuando vos antes me habías preguntado justamente a los nuevos emprendedores qué se les puede decir, y un poco lo que quise responder antes tuvo que ver con eso, que los problemas y los inconvenientes van a aparecer siempre. Es inevitable, no hay forma, no podemos evitarlo. Es más, yo creo que el único que no tiene problemas es el que se queda parado y no hace nada. Entonces, bueno, fácil no tener problemas de esa manera. Entonces, siempre va a haber problemas, siempre va a haber obstáculos. Entonces, la resiliencia va a suceder siempre y cuando veamos esos obstáculos como, bueno, si esto está apareciendo es porque hay algo nuevo que tengo que aprender, y si lo miro con ojos de aprendizaje, me voy a volver resiliente, porque voy a tropezar, voy a cometer errores, voy a dar un pasito para atrás, voy a recalcular,
y voy a aprender, y eso va a ir desarrollando la resiliencia, ¿no? Que es esto del arte de golpearte, caer y volver a levantarte. Yo lo viví muchas veces, Psico fue una, creo que mi mayor acto de resiliencia, fue muchos, pero uno de los que te podría nombrar fue cuando contaba antes que cerré esta compañía, que me fui a esta compañía por diferencias con los socios y que dije, yo nunca más voy a crear otra empresa, nunca más voy a tener socios, nunca voy a tener inversores, bla, 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 bla. Y obviamente volví a crear empresa y volví a crear y volví a tener socios. Y que tuvo que ver con que en esa caída necesité redescubrirme, ¿no? Encontrar, bueno, ¿por qué? De hecho, me hice mucho esa pregunta y eso me llevó a volver a confiar y tener socios de nuevo. El problema era, no quiero tener socios, o el problema era, había una creencia en mí limitante por una experiencia que había tenido que me estaba llevando a decir no quiero tener socios. Entonces, empezar a cuestionarte, creo que el autocuestionamiento es fundamental para desarrollar la resiliencia, porque te lleva a aprender, te lleva a conocerte a vos mismo, entender dónde están tus límites, dónde están tus habilidades, dónde están tus fortalezas, dónde están tus debilidades y trabajarlas. No quedarte con, listo, tengo esta debilidad y yo esto no lo voy a cambiar nunca. No, bueno, pará. ¿Cómo transformo esa debilidad en una fortaleza o cómo la doy vuelta? Y a mí me llevó por ese camino y en un momento me di cuenta que, por ejemplo, no es que no quería tener más socios, tenía que aprender, por ejemplo, a qué estilo de socios no quería tener. Entonces, la próxima vez que tuviera socios, es más, ahora literalmente tengo una lista, me la escribí, de todos los socios que he tenido en mi vida y cuáles son las características negativas que no quiero volver a repetir en un socio y cuáles son las que sí, las positivas. Entonces, ahora si voy a tener un socio nuevo, lo tamizo por eso, paso por esa lista y digo, che, pará, a ver, ¿esta persona cumple por lo menos con un 80% de la lista positiva? Sí. ¿Y qué de lo negativo? ¿Es algo que estoy dispuesto a pagar ese costo? Ok, fantástico, avanzo. Y eso para mí es fundamental, ¿no? Entender que las decisiones que tomo, todas van a tener costos, todas. El tema es, ¿qué tan dispuesto estoy a pagar esos costos de esas decisiones que tomo? Y eso requiere autoconocimiento. Es imposible ver los costos si vos no te conocés y no te haces estas preguntas incómodas o desafiantes. Y eso para mí es parte de ese proceso de golpearte, de aprender, de desarrollar la habilidad de la resiliencia. No sé si terminé de responder, pero me llevó por ahí la respuesta. No, totalmente válida y qué interesante ese tema de revisar los socios. Eso es como dirían en inglés en el tema de pareja, los breakers. Por ahí no Exacto. me meto. Exacto, no, esto no lo negocio. Por ejemplo, una lista de eso era, no sé, si me pasó con uno en toda mi vida, pero digo, si por ejemplo, si el socio detecto o veo que es una persona que no es honesto, la honestidad es deal breaker. Si no hay honestidad, no es negociable. No, bueno, a veces es honesto, a veces no. O sí o no, en blanco o negro. En eso soy binario. Y en otras puedo haber escala de grises, ¿viste? Pero eso, para poder reconocer eso, hay que, hay que mirarte para adentro y ser muy honesto con uno mismo, hablando de honestidad. Sí, es más un tema de más tuyo que de ellos. Ellos son. Obvio, 100% mío. Ellos pueden ser lo que quieran y es su vida, no, yo no tengo nada que ver. Pero soy yo ahí digamos, el que pone esos límites. Esta conversación está muy interesante y te quisiera hacer una pregunta adicional que no la tenía planeada al inicio para profundizar algo que dijiste, porque así como nos ven muchos emprendedores, emprendedoras, también nos ven muchos padres de familia, Mm. madres, gente que como en mi caso, bueno, mi hijo tiene 5 años, quienes están iniciando esta ruta parental. ¿Qué le recomendarías en esta realidad con internet, post-COVID? Con tanta información que hasta, bueno, hace muchos años decimos que son niños que vienen con otro chip. ¿Qué le recomendarías a ese padre, a esa madre? ¿Qué debe estudiar? ¿Qué debe investigar? ¿Qué debe hacer especialmente quienes venimos de carreras, llamémoslo, un poco más tradicionales y menos humanas? Mirá, el otro día estaba viendo una entrevista que le hicieron a Santi Bilinkis,
se la hizo un amigo, Santi Siri, y justamente estaba hablando de esto, de este tema, y me hizo muchísimo sentido lo que él decía, y me voy a sumarme a sus palabras. Como no sabemos todo lo que va a pasar en los próximos años, porque la velocidad en la que está esto avanzando no tiene límites, y sumo algo más, una entrevista que le hicieron a Peter Thiel, uno de los cofundadores de PayPal, y que tiene que ver con que el futuro muy probablemente no esté en las habilidades duras, en las matemáticas, en el conocimiento eh, tecnológico duro per se, porque probablemente la inteligencia artificial se encargue de muchas de esas cosas y esos trabajos sean los menos necesitados en un futuro, pero definitivamente las habilidades blandas, las habilidades humanas, la empatía, todo lo que tenga que ver con la comunicación, estamos muy lejos, pero todavía es imposible decir que algo no va a suceder, pero estamos muy lejos de que la inteligencia artificial ocupe ese lugar. Entonces yo te diría hoy, si me pongo a pensar y lo veo con mi hijita de 5 años también, eh, enseñémosles a ser personas, a ser seres humanos, a conectar con los demás y a generar empatía, a generar vínculos, a ayudar a esto, ¿no? A transformar, a cuestionarse, porque después el conocimiento se adquiere, ¿no? Pero las actitudes empiezan por casa y empiezan por los padres. Entonces yo diría, hoy pongamos mucho foco en ayudar a los chicos a que tengan las actitudes correctas, a que desarrollen, a que aprendan a gestionar sus emociones, a que aprendan a gestionar sus habilidades de comunicación, a que aprendan a gestionar el fracaso, ¿no? El fracaso como una habilidad, como entender que es parte de, que tiene. Digo, eso para mí es clave, porque todo después lo demás lo van a poder aprender. Hacen un curso, van a la facultad, van al colegio, no importa. Ahora, las habilidades blandas no las van a aprender después. Esas habilidades nacen, y más los primeros años de vida, dicen que supuestamente los primeros 5, donde se forja el carácter, y luego hay que ir reforzándolo hasta los 8, y después es muy difícil torcerlo de nuevo. Entonces ahí para mí está el mayor foco, ¿no? Como padres, enseñémosles a ser mejores personas. Después, no nos preocupemos por el conocimiento, porque el conocimiento cada vez va a ser más fácil adquirirlo. Y en algún momento va a haber un chip incluso que nos lo va a meter en cuestión de 2 clics nomás. No creo que No, estemos muy lejos de eso. toca ver qué pasa, pero sí, eso está avanzando muy rápido. Te agradezco por esa respuesta, por compartir todo este conocimiento. Y para quienes deseen conocer más acerca de lo que tú estás haciendo, el contenido que produces en redes sociales, que es muy bueno, acerca bueno, de tu academia, Link, ¿cómo es que se llama? Se me olvidó el nombre, yo soy Link it graduado. up, link it up. Link It Up Academy. ¿Dónde te pueden conocer? Pecho, lo que quieras decir para que por favor te ubiquen, porque sé que hay gente que te va a querer contactar. Dale, gracias. Mira, bueno, me pueden encontrar principalmente en LinkedIn, es la red donde más activo estoy. Si buscan Ismael Briasco en LinkedIn, me van a encontrar fácilmente. En Instagram también, @briascoi. Y en mi sitio web, www.ismaelbriasco.com. Y si me quieren enviar un mail, también lo pueden hacer en hola@ismaelbriasco.com. Por donde me escriban, voy a ser yo quien les conteste y lo voy a hacer de manera inmediata. Eh, y nada, los invito a que sigan mis contenidos, a que nos conectemos, y que se animen a compartir lo que tienen para dar al mundo, que les puedo asegurar que siempre hay alguien 3 o 4, 5 o 6 meses atrás de ustedes para aprender lo que ustedes aprendieron. Así que todos tenemos algo para compartir. Bueno, Ismael, nuevamente gracias por tu amabilidad. Bueno, esta es la primera vez que participas de este podcast. Ya habías participado del anterior, bueno, podcast y videoblog, que era Gerentes 360. Es mucha la información. Espero que nuevamente nos vuelvas a acompañar acá, porque creo que, bueno, estuvimos ahí por la superficie de solo unas temáticas, y quiero hacerte dos invitaciones. Primero, a que escuches otros episodios, veas otros episodios de Yo Soy Imparable,
en los que abordamos este tipo de temáticas. Y lo segundo es que pronto te voy a hacer llegar una copia de mi ebook y mi audiolibro Yo Soy Imparable, igual que el nombre de este podcast y videoblog, para que lo puedas descargar, leer o escuchar. Y bueno, que me cuentes tus comentarios. Va a ser un placer, Andrés, obviamente, claro. Muchas gracias. Te deseo un excelente resto de día, que sé que está empezando el calor en España. Gracias por tu generosidad, por tus historias y aprendizajes. Nuevamente, como te decía hace un momento, espero que nuevamente nos vuelvas a acompañar aquí en Yo Soy Imparable. Un placer. Gracias a vos y a toda la audiencia. Abrazo gigante. Que estés bien, chao. Chau, chau. Espero que te haya gustado la entrevista con Ismael. A mí me gustó mucho, creo que hay muchos elementos interesantes para rescatar y aplicar en nuestras vidas. A Ismael lo he entrevistado 2 veces, esta fue la segunda vez que lo entrevisté y me gusta mucho hacerlo porque siempre trae información valiosa y además que se puede aplicar. Para quienes hemos sido y hemos estado en la ruta emprendedora, además esos emprendedores digitales, como lo llama él, con negocios vía internet, creo que también tiene mucho valor y un valor adicional, pero así no estés en esta ruta, no estés en la ruta del emprendimiento y menos el emprendimiento digital. Creo que existe mucho valor frente a lo que nos acaba de contar Ismael. Y te quiero hacer una invitación, si conoces a emprendedores que les pueda gustar y que les llame la atención esta información, emprendedores que ya llevan un buen tiempo en esta ruta o que están iniciando o que lo piensan hacer, por favor compárteles el enlace de esta entrevista. Puede que les sirva, que estas recomendaciones que nos hace Ismael les guste y les sirva. Ahora, voy a finalizar con una recomendación adicional, específicamente nuevamente para quienes estamos en el mundo del emprendimiento o lo estamos pensando, que es el libro Pasión por Emprender de Andy Freire. Bueno, este es un libro que se publicó hace un poco más de 20 años y que cuenta la historia de Andy, que creó uno de los primeros grandes emprendimientos de internet en Argentina. Nos cuenta cómo fue que creció, cómo evolucionó, cómo logró conseguir capital. Y aunque de pronto hay elementos que han cambiado un poco, para mí sigue siendo un libro muy vigente, con muchas lecciones valiosas. Entonces por eso te recomiendo que lo leas. Ahora, como este libro fue publicado hace un poco más de 20 años, no es tan fácil encontrarlo en las tiendas. Yo lo había comprado, al poco tiempo que salió me lo habían recomendado, lo compré en el momento, estaba iniciando con uno de mis primeros emprendimientos. Con el paso del tiempo me mudé de casa una y otra vez y ese libro se me perdió, pero quise volverlo a leer y lo encontré en Bogotá. Hay unos lugares de Bogotá, como sucede en muchas ciudades, que venden libros usados. Entonces, tengo la copia de ese libro, pero es un libro que ya está usado, porque en las tiendas normales, en las librerías, ya no se consigue. En internet, puede que buscándolo en Google lo encuentres en una que otra tienda, incluso nuevo o quizás usado. Te recomiendo que si lo consigues lo puedas leer porque realmente es un libro muy interesante. De los libros de emprendimiento es de los que más me ha marcado y te insisto, y de pronto también puede ser un buen regalo para ese emprendedor o esa emprendedora que está iniciando en potencia, que en algún momento pues este libro le pueda apoyar y encuentre ciertas respuestas a temas que puede estar viviendo. Gracias por ver y escuchar este episodio del video podcast Desconéctate, reconéctate y crea tus resultados. No olvides suscribirte a la versión sin pauta y con acceso anticipado ingresando a patreon.com/desconéctate, así como en tu directorio de podcast favoritos o en YouTube. En las notas de este episodio encuentras más información y los enlaces a la información que hemos estado compartiendo. Es posible que por algunos de estos enlaces o recomendaciones recibamos algún tipo de comisión o incentivo. Estos enlaces o recomendaciones los ofrecemos sin garantía y si accedes a estos es bajo tu responsabilidad. ¿Te sientes solo o sola? ¿Que la gente no te comprende? ¿Que laboras quizás en algo que no te gusta, no es tu pasión ni misión de vida, pero no sabes cómo hacer para cambiar de rumbo? Eso está bien.
Porque no siempre es necesario tener todas las respuestas. Equivocarse y aprender de los fracasos es parte del camino. A veces es bueno cambiar de rumbo cuando lo que estábamos haciendo ya no nos satisface. Y contar con el apoyo de quienes han recorrido un camino similar puede ser invaluable. Ellos pueden ofrecer ideas, aliento, contactos y mucho más. Te cuento que yo he pasado por esa situación y por eso, junto a un equipo excepcional, fundamos la comunidad y plataforma Crea tus resultados. Nuestro objetivo es acompañarte en la definición, mejora y logro de tus metas, abarcando desde lo empresarial, pasando por tu faceta profesional y sí, hasta lo personal. Descubre más en creatusresultados.com y por favor, no olvides aprovechar nuestro descuento de por vida del 30% sobre el precio de lista, algo que podrás aprovechar mientras mantengas activa tu membresía. Para esto, al momento de iniciar la compra, utiliza el cupón Crea tus resultados, todo junto. Para conocer más acerca de estas y otras temáticas relacionadas con este video podcast, nuevamente te invito a que conozcas mi libro, ebook y audiolibro Yo Soy Imparable, ingresando a yosoyimparable.com. Por un momento piensa cuáles son esos grandes sueños y metas que todavía no has logrado cumplir. Porque existen 1.000.000 de excusas para aplazar tus sueños y metas, pero te aseguro que hay muchas más razones para lograrlos y que los hagas una realidad. Sé que eres imparable y por eso te invito a conocer mi libro y a que todos los días digas y vivas Yo Soy Imparable. Por favor, no esperes más. Ingresa ya a www.yosoyimparable.com. En las notas del episodio encontrarás más información.